Seguimos con el estudio de la oración. Decíamos la definición de la oración, de la palabra orar. La miramos en el griego, que quiere decir pedir, dar gracias, rogar, ¿verdad? Suplicar, es lo que quiere decir. En el griego que está escrito en el Nuevo Testamento, la palabra orar. Mirábamos el ejemplo de Jesús, cómo Él nos enseñó a orar. Enseñó a orar a sus discípulos. Y en la palabra Él nos enseña, nos dice cómo debemos nosotros también orar. Orar nos dejó esa oración, ¿verdad? Preguntaron a sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos deja ese ejemplo de orar. Toda oración en la Biblia, en la palabra de Dios, va dirigida a Dios, a nuestro Padre Celestial. No hay oraciones, ¿verdad?, a ninguna otra persona, al menos que sea a los Baales, a los ídolos, a los dioses falsos, ¿verdad?, que no tienen poder. Pero toda la oración que hacen los hombres de Dios va dirigida al Padre. Y así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que oremos al Padre. No a María, no a Pedro, no al apóstol Pablo, no a Judas, ¿verdad?, no a Judas Tadeo, sino al Padre. Toda oración va dirigida al Padre y en el nombre de Jesucristo, que es nuestro único mediador, nuestro único y suficiente mediador. Juan 14:13, para recordar un poco sobre el tema, hermanos. Juan 14:13 dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, en el nombre de Jesucristo. Y nos enseña, ¿verdad?, en esa oración nuestro Señor Jesucristo, cómo alaba al Padre. Es una alabanza a Dios. Santificado sea tu nombre. Los salmos, hermanos, son algunas oraciones, alabanzas a Dios. Debemos orar siempre con todo respeto, con toda reverencia a Dios. Y hacer peticiones también, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo: venga tu reino. Esto fue antes del día de Pentecostés, porque el reino vino en el día de Pentecostés, cuando inició
la iglesia de Cristo, que es el reino de Cristo. Que pidamos por el pan nuestro de cada día. Pedimos también que nos perdone nuestros pecados, perdónanos nuestros pecados. Esto después de haber obedecido al Evangelio, ¿verdad? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Para que nosotros seamos perdonados, hermanos, necesitamos perdonar a todos los que nos han ofendido. A veces tenemos ese orgullo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Que no queremos perdonar a nuestros semejantes y vivimos con rencor en nuestro corazón. Vivimos con esa espinita ahí y no queremos perdonar. Pero tenemos que perdonar de corazón a los que nos han hecho mal. Perdonarlos para que Dios pueda perdonarnos a nosotros nuestros pecados. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. A dar gracias, a orar por otros también. Y ahora vamos a ver, hermanos, requisitos de una oración aceptable a Dios. ¿Qué necesitamos para que nuestra oración sea aceptada por Dios? Algo muy importante, ¿verdad? Que nuestra oración llegue a Dios, sea escuchada por Dios. Primeramente, oramos a nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que ser hijos de Dios. Para que nuestra oración sea aceptada, es necesario ser hijos de Dios para poder decir nosotros, ¿verdad? Padre nuestro. Si no, ¿cómo vamos a decir? Si no hemos obedecido el Evangelio, ¿cómo vamos a orar a nuestro Padre si no hemos nacido de nuevo? Si las personas no son hijos de Dios, ¿cómo van a decir Padre nuestro? Tienen otro padre, ¿verdad? Si están viviendo en pecado, tienen otro padre, que es el diablo. Debemos, hermanos, ser justos. Ser justos, hermanos. Dice 1 Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8 dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Quiero pues que todos los hombres oren. Esa es la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Después vamos a ver la posición, ¿verdad?, adecuada para orar. La palabra de Dios nos enseña que se puede orar de muchas formas: parados, sentados, acostados, levantando manos santas, ¿verdad?, arrodillados. La otra vez veíamos a nuestro hermano Jesús, que nos visitaba de Estados Unidos, arrodillado, ¿verdad?, con toda reverencia, orando a Dios. Y es válido. A lo mejor a algunos se les hizo extraño, ¿verdad? Hay hermanos que han venido también levantando las manos, orando. Después vamos a ver ese tema de la posición para orar. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor
están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, pongamos atención aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es necesario que nosotros seamos justos, que hayamos sido justificados al obedecer el Evangelio. Y dice algo aquí también muy interesante y muy importante. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Serán escuchadas esas oraciones de esas personas que están haciendo el mal, que están haciendo el pecado, que no quieren arrepentirse? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que viven en pecado, haciendo el mal, y piensan que sus oraciones Dios las escucha. Aquí la palabra de Dios, Dios mismo nos enseña, el Espíritu Santo nos está revelando que esas oraciones no son escuchadas. Es necesario ser justo, estar bien con Dios. El Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová, los oídos de Dios están atentos a las oraciones de sus hijos, de los justos, de los que están haciendo la voluntad de Dios. Y el 16 que dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal. Vean, hermano, esas personas que hacen mal en el mundo, Dios está enojado con ellos y van a tener su castigo, si no aquí en la tierra, en el día del juicio final. Dios es justo. Jesucristo va a ser el juez en aquel día, un juez justo, incorruptible, ¿verdad?, que va a dar el pago justo a cada uno. Santiago 5:16 también nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Necesitamos nosotros ser justos, estar haciendo la voluntad de Dios. Proverbios 28:9. Proverbio 28:9 dice también: el que aparta su oído para no oír la ley,
su oración también es abominable. El que se aparta, hermanos, de las cosas de Dios, el que se aparta de hacer la voluntad de Dios, el que deja de hacer la voluntad de Dios, hermanos, su oración también es abominable. Esa oración no llega a los oídos de Dios. Dios no responde esas oraciones. Es necesario que las personas que están mal, que los hermanos que se han apartado del camino, vuelvan, se arrepientan de corazón, que pidan perdón, que confiesen su pecado y vuelvan al camino para que Dios pueda escuchar nuevamente sus oraciones. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es necesario, hermanos, guardar los mandamientos de Dios, hacer su voluntad, lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Cualquiera cosa que pidiéramos lo recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra cosa también, hermanos, pedir con fe. Nuestro hermano Álvaro nos ha dado estudios sobre la oración también, de cómo se debe pedir con fe. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con fe, hermano. A veces pedimos, ¿verdad? Y no creemos que Dios nos va a ayudar. No creemos que vamos a recibir la bendición de Dios. Dudamos, ¿verdad?, del poder de Dios. Y nuestra oración no surte efecto, ¿verdad? Nuestra oración no llega a Dios. Debemos pedir con fe, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Pedir conforme a la voluntad de Dios y no dudar. Dios tiene todo el poder, es el creador de todo el universo. Cuando pidamos no debemos dudar de que Dios lo puede hacer. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos pedir también con toda sinceridad una petición que realmente salga del corazón, que anhelemos, como dice Romanos 10:1. Hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos de Roma: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Era lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Él quería
que todos fueran salvos. Él anhelaba de corazón. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Él deseaba de todo corazón. Y mi oración a Dios, dice, por Israel, es para salvación. Debemos de pedir entonces con todo el deseo de nuestro corazón, con toda sinceridad. Pedir con persistencia. Lucas 11, capítulo 5, del 5 al 8. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, pues, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. El amigo que pidió pan a medianoche pidió con importunidad. Ahora en Mateo 15, 28. Vemos a esa mujer cananea Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer agradó a Jesús porque pidió por su hija. Pidió con toda sinceridad, era el anhelo de su corazón, con toda humildad, con toda persistencia y con mucha fe. Dice desde el versículo 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahí estaba esa mujer rogando y rogando, pidiendo al Señor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer, con toda humildad, persistencia, con mucha fe, agradó a nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedir también conforme a la voluntad de Dios. A veces pedimos conforme a nuestros deseos carnales. Nos olvidamos que oramos, ¿verdad? Hágase, Señor, tu voluntad. Pedimos lo que nosotros deseamos carnalmente. Pedimos un auto del año, otros piden una casa, ¿verdad? Hay otras personas que piden sacarse el sorteo de la Lotería Nacional para ser millonarios. Debemos pedir
conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Y oramos nosotros, ¿verdad? Señor, hágase su voluntad. Estamos de acuerdo con lo que tú nos envías. A veces no concede lo que pedimos, o nos da otra cosa, ¿verdad?, que Él considere mejor para nosotros. Como el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo tenía ese aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás dice que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Tenía ese aguijón en la carne. No sabemos qué era, ¿verdad? Muchos sacan muchas deducciones. Tal vez una enfermedad, tal vez algo malo que él tenía y que ya no soportaba más. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. A veces pedimos y pedimos, y Dios no hace, no nos da lo que nosotros pedimos. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces pedimos y el Señor nos dice, ¿verdad?, te basta mi gracia. No responde como nosotros quisiéramos a veces, sino Dios sabe, hermanos. Dios sabe por qué. Decíamos ahorita que debemos perdonar para ser perdonados. Oramos, ¿verdad? Señor, perdona nuestros pecados. Pero tenemos nosotros que perdonar primero. Marcos 11. (25-26). Marcos 11, 25-26. Y cuando estáis orando, perdonad. Dice nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante, hermanos, es perdonar de corazón. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Otro requisito para una oración sana, pedir con propósito sano, no con egoísmo, ¿verdad? Santiago 4:3. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y empieza el capítulo 4, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estas personas estaban pidiendo mal. Eran avariciosos, codiciosos de las cosas del mundo, de las cosas mundanas. Y ellos pedían para gastar en sus deleites carnales. Y así mucha gente, ¿verdad?, en el mundo piden a su manera para gastar en sus deleites carnales. Debemos de pedir con un propósito sano, no con ese egoísmo. Pedir con humildad. Lucas 18. Del 9 al 14. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo, que era el más religioso, ¿verdad? Los fariseos eran los más religiosos que había en aquel tiempo. Él estaba lleno de soberbia, de egoísmo en su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se enaltecía él solo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y los publicanos eran catalogados como lo peor, ¿verdad? Porque trabajaban para el gobierno romano. No los querían los judíos. Y dice ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se jactaba de todas esas cosas. Mas el publicano, ese hombre, ¿verdad?, que dijo el fariseo, ni como este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, con toda humildad, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y agradó primero el publicano a Dios antes que al fariseo. Debemos pedir con toda humildad, hermanos, como ese publicano, ¿verdad? Pero confiadamente,
Hebreos 4:16. Confiando en que Dios nos puede ayudar. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo confiadamente, a Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Vean la confianza, hermanos, que tenía el salmista. Tarde, mañana, mediodía oraré y clamaré, y Dios oirá mi voz. Debemos orar con esa humildad, con esa sinceridad, con ese anhelo, pero con fe, confiadamente, en que Dios escucha nuestra oración. El orar es una de las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, hermano, que tenemos los cristianos, los hijos de Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una de las bendiciones espirituales, hermanos, de estar en Cristo es la oración. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. El orar es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Le damos gracias, le pedimos, le rogamos, y Él nos habla a través de su palabra, Y hablamos nosotros con Él por medio de la oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración debe ser todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. No solamente cuando hay alguna emergencia, cuando haya alguna enfermedad, cuando haya algún problema, alguna circunstancia, ¿verdad?, en nuestra vida que se presente, sino en cada momento de nuestra vida. Orar sin cesar. No dejar de orar nunca, hermano. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos los personajes en la Biblia, ¿verdad?, los grandes hombres de la fe, oraban sin cesar a Dios. Todos oraban sin cesar a Dios. Hemos visto, hermanos, esta mañana, entonces, esos requisitos para que nuestra oración sea aceptable a Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Tomamos un receso y empezamos con la oración a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.